Lo dijo en la primera hora. Aquí seguimos teniendo la duda, ¿no? ¿Focalización o eliminación? Pero es verdad, si se habla de una compensación, uno entendería que el gobierno apunta a una eliminación de los subsidios a los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. No se ha hablado del diésel, sino de la Extra y de Ecopaís. Quiero pedirle un criterio a Osvaldo Erazo, que visita nuestra mesa de trabajo. Él es el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, sobre este tema. ¿Cómo está usted, Osvaldo? Bienvenido, buen día. Fabricio, qué gusto saludarle. Belkis, qué gusto. Y otra vez doy un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo ven ustedes estos anuncios? Bueno, todo lo que es subsidios a los combustibles es un tema de constante actualización, es de constante actualidad. Sí, sino que tuvo mayor realce en enero cuando el presidente de la República señaló que van a revisar los precios de los combustibles, y la semana pasada cuando hubo un informe del Banco Mundial, ¿no es cierto?, haciendo una observación a lo que son los subsidios a los combustibles. Subsidios, obviamente, ¿no es cierto?, en concepto deben ser temporales y focalizados, pero lastimosamente han sido para todo mundo y durante 50 años. Cumplimos ya 50 años de tener subsidios a los combustibles y se supone que el objetivo de los subsidios es redistribuir la riqueza, ¿no es cierto? O sea, tenemos desde la década de los 70, desde inicios de la década de los 70, tenemos subsidiados los combustibles. Sí, desde 1974 en los gobiernos militares, ¿no es cierto? Ahí se empezaron a aplicar los subsidios a los combustibles. Y sería bueno si se cumplió con el objetivo, revisar si se cumplió con el objetivo, que era redistribuir la riqueza, y evidentemente no se cumplió con estos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, el país el año pasado gastó en subsidios de los combustibles más de 3.000 millones de dólares, 3.200 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Y este año, según el presupuesto, también se estima que va a ser sobre los 3.000 millones de dólares. O sea, son cifras enormes que el país no puede seguir haciendo estos egresos para una situación que está generando muchos inconvenientes, muchas distorsiones del mercado. Distorsiones como el contrabando de combustible, el hecho de que no se sea eficiente en el uso del combustible, ¿no es cierto? Y eso también provoca que exista una mayor contaminación. El hecho de que el gobierno esté analizando de que se está, inicialmente dijo focalizar, pero últimamente ya el ministro de Energía señaló que se va a manejar un solo precio. Sí, eso totalmente de acuerdo. O sea, se debe manejar un solo precio en los combustibles, porque en una estación de servicio tener dos precios para un mismo producto, operativamente es como que se tuviera dos productos. Y físicamente las estaciones de servicio no tienen capacidad para un producto adicional. Buenos días, bienvenido nuevamente. Hablamos de un ahorro estimado de alrededor de 600 millones de dólares por la liberación de precios, en este caso de las gasolinas Extra y Ecopaís. Se sostiene que en gran medida será un desafío la implementación, sobre todo porque no se conoce a ciencia cierta detalles de cómo operará. Pero más allá de aquello, también hay expectativa respecto del impacto que esto puede tener ya en la economía del país. Bueno, cuando hablamos de impacto hay que tener en cuenta también de que el gobierno ha anunciado de que no va a topar lo que es el gas. El gas, obviamente, el gas representa el 21-22% del total de subsidios a los combustibles. Y el gas tiene un efecto social, o sea, eso por ese lado creemos que el gobierno no se va a ir por lo que es el gas. El diésel, que representa el 50% del total de subsidios, también no lo va a topar. Ese es el grueso de los subsidios, el diésel. Es el grueso de los subsidios, el diésel. Y me imagino que el gas y el diésel, que representarían, de acuerdo a lo que usted está señalando, un poco más del 70% del total de subsidios, son los que mayor impacto social podrían tener. Claro, y también en lo que es el diésel no olvidemos que también es un componente en los costos de producción, de transporte y todo lo demás. Entonces, por ahí el gobierno no se va a ir, pero se va a ir por la gasolina, que representa el 21% del total de subsidios de los combustibles. O sea, no se está yendo por el grueso, ¿no es cierto? Y también hay que tener en cuenta de que las gasolinas, ¿quién utiliza gasolinas? O sea, ¿quiénes nos estamos beneficiando de este combustible? Sí, quienes tienen auto, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente el transporte popular.
habría un ahorro de unos 600, 700 millones de dólares en año completo, ¿no es cierto? Que no sería mucho, pero por lo menos ya sería un primer paso. Y lo que sí sería recomendable al gobierno. Sí, primero, lo que se refiere a si va a eliminar los subsidios a los combustibles, primero definir a qué se refiere con eliminar. Si vamos nosotros a tener un precio sin subsidio o vamos a tener un precio internacional. Porque una cosa... ¿cuál es la diferencia? Perdón que le interrumpa, estaba justamente revisando esa información. El portal Primicias hace pocos días, el 21 de mayo, había publicado un comparativo. Decía la Extra y la Ecopaís. En el caso de la Extra, el precio de venta público es el mismo del Ecopaís, 2,46. Finalmente el Ecopaís terminó siendo un programa piloto en algunas provincias de la costa, no se convirtió en no es de consumo nacional. 2,46 los dos. Pero en el caso del subsidio a la Extra, el Estado destina 58 centavos por galón y la Ecopaís 80 centavos por galón. Precios sin subsidio, dice Primicias, la Extra 3,4 centavos y la Ecopaís 3,26. Este precio, 3,4 y 3,26, dice precios sin subsidio, pero no es el precio internacional. Claro, porque una cosa es precio sin subsidio y otra cosa es precio internacional. Por ejemplo, nuestra gasolina extra sin subsidio estaría en $3.04, $3.05, pero en cambio en el Perú está en $5. O sea, eso el gobierno tiene que aclarar. O sea, se apunta a precios sin subsidio o precio internacional. Sí, primera. Y otra cosa es muy importante lo que acaba de analizar Fabricio en el sentido. Tenemos en el país dos gasolinas de 85 octanos. La gasolina extra acá en la sierra y en la costa tenemos la gasolina Ecopaís. Las dos son de 85 octanos. Desde el año 2010 empezó como proyecto piloto la gasolina, la Ecopaís, con un poco de etanol. Se supone que se ponía etanol para que se disminuyan las importaciones de combustibles, para tener un efecto amigable con el ambiente, para disminuir los subsidios. Sí, pero resulta que vemos 14 años después que la gasolina Ecopaís tiene 21 centavos más de subsidio que la gasolina extra. 21 centavos adicionales de subsidios en un mercado que representa 620 millones de galones al año. O sea, si queremos reducir subsidios, si queremos ser eficientes, podemos empezar también por ahí. Yo quisiera insistir un poco en el planteamiento que hacía hace minutos, porque evidentemente, y tomando un poco las palabras de los oyentes que están justamente siguiendo esta entrevista, lo que se refiere es que con una decisión como esta, evidentemente va a haber un impacto respecto de la inflación, la carestía de los productos, pese a que se ha recalcado que para este tipo de actividades se utiliza el diésel y no este otro tipo de combustibles. Los subsidios a los combustibles generan muchas distorsiones, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta lo que son las gasolinas. Las gasolinas no es un componente directo en lo que es la producción, más bien es para una cuestión particular en su mayoría. O sea, el efecto inflacionario en las gasolinas no debería tener o no debería ser un pretexto para que suban los precios. ¿No es cierto? No debería ser un pretexto el hecho de que se ajuste el precio de la gasolina para que me suban el precio de las papas o de las otras situaciones. Hubo un incremento este sería el segundo incremento de precios en el año. Entonces, asimismo, como el gobierno debería hacer un incremento paulatino, gradual, no como en el gobierno de Lenín Moreno, que fue de shock y que causó molestias. Usted habla del de octubre de 2019. Octubre del 2019. Debería ser un ajuste mensual, ¿no es cierto?, durante unos 5 o 6 meses para evitar de que exista esa situación de shock. O sea, usted habla de gradualismo, no de shock. Exactamente, que se aplique con lo que es gradualismo, ¿no es cierto? Y en las compensaciones, claro, el gobierno va a hacer compensación al sector del taxismo y ha anunciado al sector de las camionetas o a los motores fuera de borda. Pero también no olvidemos de que la calidad de nuestros combustibles no es de lo mejor que digamos, ¿no es cierto? Y si yo voy a pagar un combustible ya a un precio real, no a un precio subsidiado, lo mínimo que yo quiero es que me den también un combustible de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces esa también podría ser una forma de compensar a la sociedad,
teniendo un combustible de mejor calidad, no con tanto azufre como el que tenemos ahora. Claro, pero a ver, eso es lo ideal, ya, pero esto es más o menos, y guardando las distancias, pero es inevitable la comparación. Es como cuando los transportistas dicen, nosotros queremos que nos incrementen el valor del pasaje y nos comprometemos a mejorar la calidad, y a la larga nos suben el pasaje, pero no mejoran la calidad, y es casi lo mismo, ¿no? Tenemos un decreto, un 254, ¿no es cierto?, que es el que nombra una comisión técnica para análisis, ¿no es cierto?, que tenía 5 días para dar una hoja de ruta. Bueno, también entonces hagan una hoja de ruta para ver cómo se puede mejorar la calidad de los combustibles. Hablando de esa hoja de ruta, y a propósito de un mensaje que recibo, le envío un abrazo a mi colega Caro Enríquez. Dice, entiendo que se iban a hacer unas mesas de diálogo entre varios sectores por el tema de los subsidios. ¿Se dieron o no esas mesas de diálogo a partir, por ejemplo, de la integración de este comité? ¿Ha habido diálogo con el sector o no? Ninguno, absolutamente ninguno. Esta mesa técnica, ¿no es cierto?, que está integrada por funcionarios del gobierno, exclusivamente por funcionarios del gobierno. Mandamos cartas a la Presidencia de la República indicándole de que estamos dispuestos a ser parte de esta mesa de diálogo, lo que sea, o de análisis técnico. Porque al final, si van a hablar de subsidio, primero, cuando hablamos de subsidio, todos somos los involucrados. Todos nos hemos beneficiado aquí en el país del subsidio a los combustibles, absolutamente todos, ¿no es cierto? Entonces, todos somos los involucrados. Pero también, si van a hablar de subsidios a los combustibles, de eliminar los subsidios, deberían tomar en cuenta los criterios de quienes están en la dinámica del mercado de distribución de combustibles, que son las estaciones de servicio, las gasolineras, ¿no es cierto? También la academia también tiene sus estudios sobre focalización de subsidios, sobre análisis, sobre subsidios a los combustibles, ¿no es cierto? También los transportistas, o sea, abrir para hacer un diálogo un poco más amplio, para recibir un poco sus criterios, ¿no es cierto? O sea, de pronto no para hacerle caso a todo el mundo, pero por lo menos para recibir los criterios que tienen todos ellos. Deben tener más elementos de juicio, o sea, no solamente los iluminados del gobierno son los que saben lo que hay que hacer. O sea, ¿no han abierto el abanico de diálogo con otros sectores, por ejemplo, con ustedes, que son los distribuidores de los derivados? Usted me dice que les envió cartas, no les han respondido, no. o les dijeron, les respondemos, pero no, gracias, pero no. Con este gobierno nos reunimos con el anterior viceministro de hidrocarburos. Con él conversamos en algún momento, se le explicó cuál era nuestra posición y ahí llegó. Y sobre el decreto 254, absolutamente nada. Sobre el tema de compensación, si bien tampoco se conoce a detalle cómo se va a manejar desde la óptica del sector, ¿qué es lo que debería contemplar este mecanismo de compensación? Ya es decisión del gobierno. El gobierno, según el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, es potestad del presidente de la República actualizar precios de los combustibles. O sea, no tiene que estar pidiendo autorización. Sí, o sea, ya es un análisis técnico de ellos. Lo que sí nos gustaría es que los precios sean fijados técnicamente, ya no políticamente, por lo menos en las gasolinas, ¿no es cierto? En lo que se refiere. Y en lo que se refiere a la compensación. Sí, esto ya es decisión de cada ministro sectorial, cómo es lo que van a realizar esta compensación. Pero también hay que aprovechar un poco si es que el gobierno va a hacer un ajuste de precios. Hacerle caer en cuenta de que estamos nosotros desde el año 2005 con el decreto ejecutivo 338, que es el reglamento del manejo de precios a los combustibles. Y sin temor a equivocarme, por lo menos este decreto tiene por lo menos 40 o 50 reformas. Hay reforma de la reforma de la reforma. O sea, ya actualicemos por lo menos, es un champús ese decreto 338. Ya tener un nuevo reglamento. Y también hacerle caer en cuenta al gobierno que según el decreto 254 busca evitar delitos hidrocarburíferos. Mientras existan diferencias de precios, puede existir los delitos o un mal uso. Y no solo un mal uso dentro del país y hacia afuera del país, sino dentro del país, porque hay diferentes precios para los diferentes segmentos de consumo. Osvaldo, justamente, antes de que vaya el ejemplo, justamente dentro de esta línea, me insisten en una pregunta y gracias a Natalie por este mensaje. Dice, perdón la ignorancia y quiere insistir en esto. ¿Cuál es la diferencia entre el precio sin subsidio y el internacional? Está claro que el primero es más bajo que el segundo, pero ¿cuál es el beneficio para el país? Nos preguntan. Nosotros somos
somos deficitarios en producción de combustibles. Prácticamente el 70% del combustible que consumimos en el país es importado. Sí, por ejemplo, en las gasolinas, el 62% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. El gas, el 86% del gas que consumimos en el país es importado. Pero, por ejemplo, en las gasolinas tenemos un 62% de gasolina importada. Eso significa que tenemos un 38% de producción nacional. Hay otros países que no tienen nada de producción nacional. Todo es importado. Todo depende del precio internacional. Entonces ellos, por ejemplo, los costos que tienen en otros países es más alto en relación con nosotros aquí en el país. Sí. Y además el Perú, por ejemplo, el Perú tiene la gasolina similar a la nuestra, cuesta $5. Nuestra gasolina sin subsidios sería $3.05. Entonces eso es lo que se explica o se pide que se quede totalmente claro. Sí, que se va a manejar un precio sin subsidio, no un precio internacional, ¿no es cierto? Ya lo que íbamos hace un ratito, ¿no es cierto? El gobierno con el decreto 254 busca estabilizar los precios de los combustibles. Pero si somos dependientes del mercado internacional de combustibles y dependemos del precio internacional de los combustibles y estos a su vez de los precios internacionales del petróleo, ¿cómo vamos a tener una política de estabilización de precios? Usted lo que me está diciendo es que lo que debería ocurrir es algo parecido a lo que pasa con la gasolina super. En lo que se refiere a la gasolina super ya está liberada el precio, ¿no es Y cierto? por eso cada mes hay una variación del precio con base en el comportamiento del precio internacional del petróleo. Sí, eso está ajustado a precios internacionales del petróleo. Por ejemplo, este 11 o 12 de junio habrá un nuevo ajuste, pero según la tendencia debería tener un ajuste con un precio a la baja, ¿no es cierto? Entonces, sí, podría ser de que el rato que se eliminen los precios, también es, mejor dicho, el subsidio en las gasolinas, el hecho de que empiece con un ajuste mensual. Pero también debería existir unas bandas, ¿no es cierto? El gobierno debería poner una banda, un precio mínimo y un precio máximo. Porque no olvidemos de que es muy volátil el precio del petróleo y puede ser que se dispare el precio del petróleo. Entonces, y obviamente... O sea, la liberalización no puede ser total, eso que dice. Debería haber una banda Pero para en la super proteger. no hay esa banda. En la super no hay esa banda. Y debería haber esa banda en la super. La gasolina super, ¿quién utiliza la gasolina super, no es cierto? Y también hay que tener en cuenta que la gasolina super representa apenas el 2% del mercado de combustibles en el país, 2%. ¿Y la extra y la Ecopaís? Entre las dos, son el 27% del total de combustibles. O sea, hablamos de que entre Super, Extra y Ecopaís son casi el 30%. Sí. Pero ahí tomándole en cuenta el gas y todos los otros combustibles, ¿no es cierto? Entonces, porque si hablamos específicamente de automotrices, el porcentaje es mucho más alto. Ahora, usted dijo hace minutos algo que me parece que sí hay que discutirlo, porque señala, no tendría por qué incrementarse el costo de la vida si es que se incrementa el precio de las gasolinas Extra o Ecopaís. Pero en la práctica sucede, ¿ah? Claro, aquí por ejemplo Darío Dávalos, le envío un abrazo a Darío, me dice, el incremento del precio de las gasolinas incrementa el costo de la vida, lo vimos ahora con el IVA al 15%, el INE lo puso en evidencia con su informe de índices de precios al consumidor, lo mismo pasó cuando lo aplicó Lenín Moreno, el precio internacional está dado por condiciones de producción que nosotros no podemos controlar, lo que sí podríamos controlar es la importación de los productos que utilizamos en la elaboración de las gasolinas, lo que no varía en la gasolina super es el margen de comercialización, es de 60 centavos por galón. Gracias por esos aportes a Darío. Ahora, sobre el tema del costo de la vida, yo le planteo lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las camionetas? Que no utilizan diésel, sino gasolina extra, o Ecopaís. Y son esas camionetas que van, por ejemplo, a la ruralidad y hacen, obviamente, el tema del transporte, o son las que se encargan de recoger los productos agrícolas y los llevan a los mercados. Si se incrementa la gasolina, se va a incrementar el costo del flete. Y si se incrementa el costo del flete, se va a incrementar el precio de las legumbres. O sea, creo que es una ecuación donde no hay donde perderse, ¿o sí, Osvaldo? Bueno, no olvidemos de que este momento el gobierno anunció que va a haber una compensación a las camionetas, ¿no es cierto? Entonces no debería haber especulación en lo que se refiere a los precios, sí. No olvidemos de que cuando hubo el incremento del IVA, sí, hubo especulación en algunas situaciones y después un poco el mercado se fue autorregulando. Hoy
Un fuerte saludo a Darío la observación que hace, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se habla de margen de comercialización, en las estaciones de servicio, por ejemplo, las gasolinas, el margen está alrededor de 16 centavos por galón, en el cual se incluye el IVA, y es un margen compartido entre las comercializadoras, el transporte. El efecto más distorsionador es el transporte, y lo que se refiere a la gestión propia de las estaciones de servicio. Y este margen de 16 centavos se mantiene durante 21 años, que le tiene a las estaciones de servicio al 50% en límite financiero crítico. ¿Y por qué decía yo del transporte, que es la parte más distorsionadora en lo que es esta situación? Es que, por ejemplo, una estación de servicio que está ubicada en Quito, ¿cierto? No es lo mismo que una estación de servicio que está en el Tena. La que está en Quito, por ejemplo, paga por galón de transporte 1 centavo, para hacerle el ejemplo sencillo. Pero si está en el Tena, esa estación de servicio por transporte no paga 1 centavo, sino paga 5, 6 y hasta 7 centavos. Y este rato que está cerrada la vía al Tena, tiene que pagar hasta 10 centavos. Y las dos tienen que vender al mismo precio. Y las dos tienen el mismo margen. Entonces, esa es un poco la situación de lo que está pasando en las estaciones de servicio en este momento. Correcto, Osvaldo. Veamos qué pasa. Sí me ha llamado la atención realmente lo que usted ha revelado, que no ha habido diálogo con el sector que usted representa, que solamente se está dialogando entre las autoridades de gobierno. Bueno, me quedo con algunas inquietudes en ese sentido. Osvaldo, gracias por el tiempo. Gracias. Fabricio, Belkis, muchas gracias por la invitación. Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, con su reacción ante lo que se viene, que parece inminente. Va a haber una variación del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. No se va a tocar ni el gas de uso doméstico ni el diésel para uso automotriz. Pero en el caso del Extra y Ecopaís, la pregunta que nos hacemos es: ¿focalización o eliminación completa del subsidio? Uno entendería que se van por lo segundo, porque se va a aplicar compensaciones, eso que han señalado las autoridades. Estamos a la espera, obviamente, de la instrumentación de esta medida. Gracias, Osvaldo Erazo, por su gentileza. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.